Luján y tu servidora Evelyn Paragón. Bueno, ¿qué es la vía clásica? La vía clásica es uno de los tres mecanismos principales del sistema de activación, del cual es un conjunto de proteínas que forman parte de la inmunidad que ayudan al organismo a defenderse de microorganismos y de agentes extraños. Esta se activa cuando los cuerpos IgG o IgM se unen a un antígeno, formando un antígeno-anticuerpo. Una vez que ocurre esta unión, se desencadena una serie de reacciones que permiten amplificar la respuesta. La activación inicia con la proteína C1 y posteriormente se forman otras como la C4, C2 y C3. Todas estas trabajan de manera coordinada para generar una respuesta eficaz. Entre sus funciones principales destaca la opsonización, que consiste en marcar a los microorganismos para que sean reconocidos y destruidos más fácilmente. Por lo tanto, la vía clásica representa un mecanismo esencial para fortalecer la respuesta inmune y proteger al organismo frente a diversas infecciones. La vía clásica es una de las cosas más importantes dentro de todo el sistema inmunitario. Ayuda a eliminar microorganismos y células infectadas, contribuyendo al control de infecciones e evitando la propagación de los agentes patógenos. Otra función importante pues también son los complejos inmunocirculantes, que estos están formados por antígenos y anticuerpos, y si no son eliminados pueden acumularse y causar daño en los tejidos. Además de esta, la vía culmina con la formación de este complejo, ataca la membrana muy conocida como MAP, y este complejo crea poros en la membrana de ciertos microorganismos, provocando su destrucción. Gracias a todas estas acciones, la vía clásica constituye un mecanismo fundamental de defensa que permite al organismo responder a amenazas de manera rápida y eficiente. Estas son las proteínas de la vía clásica y sus funciones. El proceso inicia con la C1Q, que tiene la capacidad de reconocer a los complejos formados por antígenos y anticuerpos, que son principalmente IgE o IgM, que esta es una unidad muy importante, ya que representa la señal que pone en marcha toda la cascada de complemento. Una vez que C1Q se une al complejo antígeno-anticuerpo, se activa la proteína C1, para posteriormente C1 activar a la C1S, que es una enzima encargada de cortar las proteínas de complemento para continuar con la respuesta inmunitaria. La proteína C1S continúa dividiéndola en C4A y C4B. El fragmento C4B se fija a la superficie del microorganismo o del complejo inmune, mientras C4A participa en procesos inflamatorios. Después, C1 también se escinde a C2 y C2A y C2B. El fragmento C2A se une al fragmento C4B para formar la C3 convertasa, conocida como C4B2A. La C3 convertasa es una de las estructuras más importantes dentro de toda la vía clásica, ya que se encarga de activar grandes cantidades, amplificando la respuesta inmunitaria. Y gracias a esto se favorece la opsonización, la inflamación y la eliminación de microorganismos. Hola, mi nombre es Fátima y les voy a presentar sobre la ruta de la vía clásica. Bueno, la ruta empieza con C1, que este se divide en tres: C1Q, C1R y C1S. Bueno, este se une al complejo antígeno-anticuerpo y se forman C4A y C4B. El C4B se fija a la superficie y se activa el C2, que este se divide en C2A y C2B, para formar la C3 convertasa, que es C4B2A, y la C3 convertasa rompe C3 en C3A y C3B. Y por sexto paso, la C3B se une a C4B2A convertasa, la C5 convertasa, que es C4B2A3B, y la C5 convertasa rompe C5 y la rompe en C5A y C5B, y el C5B se une secuencialmente a C6, C7, C8 y C9,
y al final se forma el complejo de ataque de membrana, MAC, o C5b9, y que se perfora y destruye la célula. Hola, mi nombre es Ángela y yo les voy a hablar sobre lo normal y lo anormal. Bueno, lo normal, el primer paso sería el reconocimiento de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Es que es cuando se activan los anticuerpos, que sería la IgG y la IgM, se unen a un antígeno. El segundo sería la opsonización, que es cuando la C3b recupera el microorganismo y facilita su fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. La tercera sería la inflamación, que serían los fragmentos de la C3A y la C5A, que estas atraen células inflamatorias al sitio de infección. Y la cuarta es la eliminación de complejos inmunes, que esto quiere decir que ayuda a retirar la circulación de complejos de antígeno-anticuerpo. Y la 5 sería la lisis de microorganismos, que es el complejo de ataque a la membrana, en este caso sería la C5b y la C9, que esta perfora la membrana del microorganismo y lo destruye. Y en lo normal sería la disminución o la ausencia de proteínas del complemento de la vía clásica, en este caso sería la C1Q, C1R, C1S y la C2 o C4. La otra sería la activación deficiente del sistema de complemento, una menor capacidad para eliminar complejos inmunes y microorganismos, también el aumento de infecciones recurrentes, especialmente por bacterias. La otra sería un mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades autoinmunes, como, bueno, aquí principalmente sería el lupus, el eritematoso sistémico, y la disminución de opsonización, lo que dificulta lo que es la fagocitosis de los patógenos, y algunas alteraciones de la respuesta inmunitaria humoral. Bueno, yo les voy a hablar sobre la deficiencia. La deficiencia de la vía clásica ocurre cuando existe una disminución o ausencia de alguno de sus componentes, especialmente si es C1Q, C1R, C1S, C2 y C4. Y como consecuencia, pues la activación del complemento es insuficiente, disminuye la eliminación de microorganismos, se acumulan complejos inmunes en tejidos y órganos, también se altera la regulación de la respuesta inmunitaria, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, como ya habíamos dicho, y también incrementa la susceptibilidad a superficies recurrentes. La deficiencia de C2, esta pues, es la más frecuente que entre las deficiencias de la vía clásica. Las deficiencias de 1Q y C4 suelen asociarse manifestaciones autoinmunes más graves. Ahora les voy a hablar sobre la causa de la deficiencia y algunos factores de riesgo. En las deficiencias una de ellas serían las mutaciones genéticas hereditarias, la ausencia de disminución de proteínas, como ya se les había comentado, que sería la C1, la C2 o la C4, algunas alteraciones congénitas del sistema inmunitario y el consumo excesivo de complementos de algunas enfermedades autoinmunes. Igual los factores de riesgos serían los antecedentes heredofamiliares, el historial familiar del lupus eritematoso, la presencia de familiares con enfermedades autoinmunes y algunos trastornos genéticos relacionados con el sistema inmunitario. Las patologías, aquí está el lupus eritematoso, igual nos apareció que es el glomerulonefritis, la vasculitis, artritis reumatoide, enfermedades por complejo inmune y sinusitis recurrente. También aquí entra lo que es la otitis recurrente y algunas neumonías recurrentes. Algunas de las manifestaciones clínicas de la deficiencia
4. Y la primera es evaluación clínica, que pues se identifica por infecciones recurrentes y enfermedades autoinmunes como lupus. También la prueba CH50, que pues evalúa la función de la vía clásica, si está disminuida o ausente. También la cuantificación de proteínas, que es la medición de C1, C2, C4 y C3, que pues identifica al componente si está deficiente. Y por último, tenemos a los estudios genéticos, que pues detectan mutaciones hereditarias y también confirman el diagnóstico